El día del accidente cambió la vida de Tom para siempre. No era su culpa. Una noche lluviosa, una curva cerrada y unos frenos que no respondieron a tiempo. El auto, un viejo Chevrolet Impala que había comprado hacía solo un mes, terminó deslizándose fuera de la carretera y chocando contra un árbol. Milagrosamente, Tom salió ileso, pero el automóvil sufrió daños graves. Lo hizo reparar y, contra el consejo de algunos amigos que le decían que lo vendiera, decidió quedarse con el coche. Después de todo, tenía un vínculo con ese viejo vehículo, pero después del accidente, algo en el coche no volvió a ser el mismo. Todo comenzó de manera sutil. La primera vez que notó algo raro fue una noche cuando regresaba de su trabajo. Mientras conducía por una carretera vacía, el radio se encendió solo, emitiendo un zumbido estático. Extrañado, intentó apagarlo, pero no respondía. Justo cuando estaba por detenerse en la orilla, la estática cambió a una voz susurrante, apenas audible pero lo suficientemente clara para hacer que su piel se erizara. «No estás solo», susurraba la voz. Tom apagó el auto de golpe. El sonido cesó, pero el malestar permaneció. Las cosas fueron empeorando. Las puertas comenzaban a bloquearse solas cuando él intentaba salir. Las luces interiores parpadeaban aunque las había apagado. Una noche, al acercarse al coche, notó una figura oscura reflejada en las ventanas, pero cuando se giró no había nadie. El vehículo parecía tener vida propia, una presencia maligna que lo seguía a donde fuera. Tom empezó a investigar el pasado del coche, creyendo que el accidente lo había despertado de alguna manera. Descubrió que el Impala había pertenecido a un hombre llamado Earl Jensen, un mecánico local conocido por ser temperamental y solitario. Jensen había muerto en un accidente automovilístico en el mismo coche años atrás, en circunstancias misteriosas. El auto había sido reparado y vendido varias veces, pero cada propietario terminaba deshaciéndose de él tras experimentar extrañas coincidencias o sucesos aterradores. Determinado a descubrir la verdad, Tom visitó a un antiguo amigo de Jensen, un anciano llamado Roy, quien reveló una verdad oscura. Earl no solo había muerto en un accidente, sino que había perdido la vida después de una serie de sucesos violentos. El día del accidente fatal, Earl había estado enfurecido tras una discusión con su esposa, quien lo había dejado. Creyendo que todo el mundo estaba en su contra, Jensen condujo su coche en estado de rabia y terminó estrellándose. Las leyendas locales decían que el alma de Jensen nunca había encontrado paz y que su espíritu se había vinculado al coche, buscando venganza. Con la verdad en sus manos, Tom sabía lo que debía hacer. Consultó a una medium que le explicó que el espíritu de Earl estaba atado al Impala por su furia y su incapacidad para aceptar su muerte. Si quería liberar el coche de la posesión, debía llevarlo al lugar del accidente y realizar un acto de reconciliación, algo que Jensen nunca pudo hacer en vida. Aquella noche, Tom condujo el Impala hasta el mismo árbol donde Jensen había muerto. El aire estaba pesado y el cielo nublado, como si el ambiente mismo supiera lo que iba a suceder. Mientras estaba de pie junto al coche, sintió una presencia fría detrás de él. Las luces del Impala parpadearon violentamente y de repente la radio se encendió nuevamente con la misma estática que había escuchado la primera vez. Con el corazón latiendo rápidamente, Tom habló en voz alta, pidiendo perdón en nombre de Earl, rogando a su espíritu que encontrara la paz y que liberara al coche de su ira. La niebla se arremolinó a su alrededor y por un momento pudo ver la figura oscura en el reflejo del coche. La figura lo miraba, sus ojos llenos de rabia y dolor. La radio emitió un último susurro: «Déjame ir». Luego el motor del coche se apagó y el aire alrededor de Tom se volvió más ligero. Desde aquella noche, el Chevrolet Impala no volvió a comportarse de manera extraña. La presencia que lo había atormentado había desaparecido, liberada finalmente de su furia. Tom continuó conduciendo el coche, pero nunca olvidó lo que había pasado. Sabía que el accidente había despertado algo oscuro, pero también había logrado algo que nadie más había podido hacer: darle paz a un alma perdida.